El Señor ha salvado y que finalmente el Señor ha dispuesto para que estemos juntos, trabajemos juntos, hagamos iglesia, ¿no? Seamos una familia. Y bueno, hemos estado estudiando, ya llevamos varias semanas con este tema del Evangelio, ¿no? Con algunos paréntesis que hemos tenido, pero la importancia del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el punto central, es lo que nos une a nosotros como iglesia. No son los programas, no son necesariamente lo que incluso en otras iglesias o en otros lugares se les da como preeminencia, ¿no? La preeminencia, dice el libro de los Hechos, ¿no? Dando un principal lugar al Evangelio y la palabra del Señor en medio de nosotros. Eso es lo que nos une. Tal vez no estamos de acuerdo en diferentes cosas, tenemos contextos y hemos crecido en situaciones diferentes, tenemos diferentes tipos de educación, etcétera, pero repito, lo que nos une como iglesia es el Evangelio. Debemos recordar esto, lo que hemos estudiado ya en ese sentido. Primeramente es importante conocer a Dios, conocer quién es Dios, saber que lo que está en el centro del Evangelio no somos nosotros, sino el punto central del Evangelio es Dios mismo. A veces nosotros queremos ocupar el principal lugar del Evangelio, pero no es así. El Evangelio también hemos aprendido con respecto al carácter humano o quiénes somos nosotros al tratar de relacionarnos con Dios, que somos nosotros, el carácter humano. Hemos aprendido también la respuesta o qué respuesta ha dado o dan los hijos de Dios, aquellos que han dado un fruto de arrepentimiento y de fe. También la última vez que hablamos de este tema, hablábamos de el reino de Dios, el gobierno que Dios tiene sobre, ya sabemos, sobre toda la creación. Dios es soberano sobre todos, pero particularmente el gobierno que los hijos de Dios reconocen y que Dios tiene sobre sus hijos, ¿no? El gobierno, nosotros no tenemos un autogobierno, no nos mandamos a nosotros mismos y nosotros obedecemos a nuestro Maestro, a nuestro Señor, y respondemos al Evangelio también de esa forma. Es importante, como te decía, recordar todo esto, recordar lo que dice la Biblia con respecto de ella misma y del Evangelio, para no desplazar el punto central del Evangelio o lo que es totalmente importante y relevante en el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros empezamos a poner cosas que no son el Evangelio, son cosas que tal vez nos gustan, nos interesan. A veces ponemos nuestros problemas o la solución a nuestros problemas con respecto al Evangelio. A veces tratamos de sustituir lo que es totalmente central, por ejemplo, la cruz de Cristo. Y a veces nuestro mensaje ya no es la cruz de Cristo, sino lo que hacían muchas personas, incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Predicar sus buenas obras o predicar el cumplimiento de la ley como sustituto de la cruz de Cristo y de la muerte de Jesús. Hoy el tema que hemos de estudiar es el Evangelio, la cruz en el centro. No debemos olvidar nunca esto: la cruz en el centro, la obra de Cristo en el centro, Jesucristo en el centro. Pero antes de iniciar como tal, te invito a que inclines tu rostro y que oremos juntos.
Señor, gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor, porque esa es tu promesa, estar con nosotros hasta el fin, Señor. Y te damos gracias por eso. Hoy te pedimos que hables a nuestro corazón, que transformes nuestra manera de pensar y de actuar, Señor. Queremos, Señor, estar totalmente conectados y sincronizados contigo, Señor, y ser obedientes a ti y hablar lo que tú dices que hablemos, Señor, lo que tú has puesto en tu palabra para que nosotros creamos, sabiendo, Señor, que esto que nos has dado a nosotros también es el mensaje que nos has dado para que nosotros demos, Padre. Prepáranos en esto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay algo importante que debemos ver incluso desde la creación. Si tú puedes recordar el relato de ahí en Génesis 4 de Caín y Abel, ¿no? Después de la caída del hombre, después de que Adán y Eva cometen este pecado, entonces ellos tienen hijos, etcétera, nacen ya con esta influencia de pecado en ellos y de pronto llegan Caín y Abel. Ellos presentan un sacrificio, ellos quieren venir delante de Dios presentando un sacrificio. Pero si te recuerdas, Abel presenta un sacrificio de animales, ¿no? Un animal muerto, un sacrificio delante del Señor. Pero Caín presenta frutas y legumbres, porque él lo que hacía era justamente en su labor cotidiana, era justamente en ese sentido, era un agricultor. Entonces él le pareció buena idea venir delante de Dios con lo que era su trabajo y trajo frutas y legumbres. Dice la Biblia de Abel que él no solo trajo los animales, sino que él trajo lo mejor que tenía. Ambos presentaron ofrendas, ambos vinieron delante del Señor presentando estas ofrendas, pero solo una de ellas resultó aceptable delante de Dios. La otra no resultó aceptable para el Señor. Y hay varias razones por las cuales la ofrenda de Abel fue aceptable y la de Caín no. No solo la razón era porque era un sacrificio animal, ¿no? Nosotros podemos ver que el Señor había instituido desde el principio, ¿no? Y es el mensaje que va por toda la Biblia: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando Adán y Eva pecan, ¿no? Ellos son cubiertos con pieles, y para esto era importante que para esas pieles hubiera antes un sacrificio de animales, ¿no? Entonces el Señor había instituido eso desde el principio, algo que Caín no hizo. Como te decía, Abel trajo lo mejor que tenía, pero no fue solo porque trajo lo mejor, no solo por el simple hecho de que haya habido una diferencia entre el sacrificio animal y el sacrificio de legumbres, sino porque la ofrenda de Abel fue totalmente obediente a Dios. Lo que te decía, la ofrenda de Abel fue totalmente obediente a lo que Dios ya había revelado y lo que ellos sabían que era el parámetro de Dios. Como te decía, animales tuvieron que ser muertos para cubrir a Adán y a Eva. Dios revela a través de toda la Biblia este mensaje. Caín tuvo en poco las instrucciones de Dios. Caín decidió que lo que había dicho Dios no era tan importante. Él pensó ser tal vez más inteligente y él quiso llegar a Dios de acuerdo a lo que él creía. Y esto es un riesgo que nosotros corremos: no hacer caso a la instrucción de Dios, y yo creo que puedo llegar a Dios de tal o cual manera, ¿no? Dicen por ahí, todos los caminos llegan a Roma, todos los caminos llegan a Dios. No es así. El Señor ha declarado y ha enseñado solo un camino por el cual podemos llegar a Él. No es lo que yo piense, no son mis criterios, no es lo que yo esté pensando, sino es lo que Dios ha dictaminado, que fue finalmente lo que hizo Abel. La diferencia principal entre el sacrificio o la ofrenda que dio Abel y Caín es que Abel fue obediente a lo que Dios había dicho y Caín
no lo fue. Dice Génesis 4, te voy a leer el versículo 7, ve a tu Biblia, Génesis 4, 7. Yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero bueno, tú puedes seguirlo en la versión que tú tengas ahí. Hoy en especial voy a ocupar mucho la Nueva Traducción Viviente porque creo que es muy, ejemplifica muy bien el punto en el que queremos llegar. Génesis 4, versículo 7. Dios le está hablando a Caín después de este sacrificio o de esta ofrenda que no fue aceptada. Uno fue acepto delante de Dios, el de Abel, y no el de Caín, ¿no? Dice el versículo 7: serás aceptado si haces lo correcto. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo, ¿no? A veces de pronto hay quien pinta a Dios como alguien totalmente injusto al recibir la ofrenda de Caín y de Abel. Yo veo un Dios que le está enseñando a Caín, que le está diciendo a Caín: tu sacrificio no fue acepto, hay una razón por la cual no fue acepto. ¿Por qué? Dice aquí: serás aceptado si haces lo correcto. Luego entonces lo que tenía que hacer Caín era ir y traer una ofrenda de acuerdo a lo que Dios había instituido, a lo que Dios había hecho, ¿no? Sin embargo, Caín, lejos, ¿no? y siguiendo revelando su corazón desobediente, lo que hace cuando Dios le dice: bien, tienes que venir de la manera correcta, ¿qué es lo que él hace? Se enoja. Y en vez de regresar de la manera correcta: Señor, vengo arrepentido y ahora vengo de acuerdo a lo que tú dices que haga, lo que atina a hacer Caín es matar a su hermano con coraje, con ira, siendo, repito, que él había sido enseñado y Dios ya le había dicho: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. A veces nosotros estamos en esta posición, negándonos a hacer lo correcto, negándonos a obedecer a nuestro Dios, porque creemos que nuestra justicia, porque creemos que nosotros mismos somos más inteligentes que Dios. Ve por favor a Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, 4, en la Nueva Traducción Viviente también. Hebreos 11:4 dice así: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Su ejemplo de fe. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, ¿no? Probablemente el primer hombre en morir, ¿no? Dice el autor de los Hebreos que todavía nos habla con su ejemplo de fe. Abel presentó una ofrenda aceptable a Dios. Abel fue obediente. Y hoy nosotros seguimos viendo su ejemplo. Dios aprobó su ofrenda. Dios aprobó la manera en que Abel se acercó hacia él, porque tenía un corazón obediente a lo que Dios había hecho. Abel entonces obedeció y Caín decidió hacerlo a su manera. Muchas veces, repito, es lo que nosotros buscamos: hacer las cosas a nuestra manera, de la manera que nosotros creemos, y nos sorprendemos porque no tenemos un buen resultado. Nos sorprendemos porque Dios no nos escucha. Pero repito, la manera de acercarnos a Dios es la manera que Él ha decidido que sea. Romanos dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituidos quiere decir inalcanzable. Cualquier camino que el hombre quiera trazar hacia Dios no le va a ser suficiente, porque por el pecado todos estamos destituidos. Para
todos nosotros nos es inalcanzable Dios. Dice en Corintios que Cristo abrió un camino nuevo y vivo hacia el Padre. Cristo lo abrió, no nuestra inteligencia, no nuestros parámetros, no nosotros. Y Él mismo decía: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino abierto hacia Dios es el que abrió Jesucristo. Camino abierto y vivo al Padre, ¿no? Dice los Corintios. Y es lo que nosotros debemos entender. Ese camino no lo hizo la ley. No era que la gente iba a cumplir la ley y entonces cumpliendo la ley ellos podrían acercarse a Dios. Lo que vino a hacer la ley fue a demostrar que nadie es capaz de cumplirla. Y lo que nos grita la ley es: necesitas un Salvador porque tú no puedes cumplirlo. Lo que vino a hacer la ley es: necesitas a Cristo, necesitas un camino nuevo y vivo, abierto al Padre, como dice Corintios. Tú no lo puedes hacer. Y es lo que seguía enseñando el apóstol Pablo y es lo que enseña la Biblia. El único camino de salvación es a través de esta puerta estrecha a la cual llama la Biblia, a través del arrepentimiento, como ya hemos estudiado, a través de la fe. No es suficiente tratar de vivir una vida justa, no es suficiente tratar de vivir una vida cristiana. Si una persona no cruza por la puerta, por ese camino que abrió el Señor hacia Dios, entonces no podemos decir que somos cristianos, porque solo podemos acceder a Él por la cruz, por ese camino. Desde el principio, desde Caín lo estamos viendo. La gente ha tratado de salvarse a sí misma mediante las formas que ellos creen correctas, mientras las formas que a mí me haga sentido, ¿no? En lugar de someterme a Dios y en lugar de escuchar a Dios. Yo creo que puedo llegar a Dios de esta manera. Yo creo que puedo hacer tal. Yo te hablaba de la ley, ¿no? Cumpliendo tales o cuales cosas, ellos creían que ya podían llegar a Dios. Y dos cosas. Una, nadie era capaz de cumplirla. Y lo que mismo Romanos dice, el apóstol Pablo en Romanos dice, ¿no? Nadie puede poner en deuda a Dios, ¿no? Ellos trataban de poner en deuda a Dios así: Señor, ya soy bueno y cumplí toda la ley, entonces la salvación me pertenece por mi obra. Lo que ellos están diciendo es: no necesitamos a Cristo. ¿Para qué vino Cristo si cumpliendo la ley yo podía ser salvo? ¿Para qué vino Cristo si haciendo tal o cual cosa yo puedo ser salvo? Y este es un peligro bien grande en el cual nosotros podemos caer. Lo vamos a ver más adelante. En el cual incluso podemos pensar que podemos sustituir a la cruz, que podemos sustituir la obra preciosa de Cristo. Este es uno de los riesgos que muchas personas corren, maestros, ¿no? Gente que de una manera bien intencionada busca presentar el evangelio, pero con otra cosa en el centro que no es la cruz. Cosas que pueden ser incluso parecer buenas, pero que desvían el propósito. Yo no le puedo decir a una persona: tú puedes ser bueno, tú esfuérzate para ser bueno y entonces vas a alcanzar el favor de Dios. Eso no puede ser. Tú puedes hacer tal o cual cosa y haciendo, la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. El profeta dice: aún nuestras mejores obras son como trapos inmundos delante del Señor. Yo no puedo hacer ninguna obra capaz de poner en deuda a Dios. ¿Cómo? Yo hice tal obra, entonces, Señor, me tienes que salvar. Con esto, repito, le estoy diciendo a Dios: entonces no fue necesario el sacrificio de Cristo, porque yo puedo cumplir, porque yo puedo hacer. Debemos tener cuidado entonces, como te decía, de no estar haciendo eso. No estar haciendo eso. Ve por favor a Proverbios 14, versículo 12. Proverbios 14, 12.
dice así: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros no estamos aquí por nuestros pareceres, no estamos aquí por lo que nos parece correcto o no, porque hay caminos que podrían parecerte correctos, que podrían parecer derechos, dice aquí, pero el fin es camino de muerte. Debemos saber entonces que nuestra buena intención no es suficiente, que nuestro corazón es engañoso. El creer que podemos ser salvos a través de nuestra propia obra o de algo que sustituya a Cristo. Y esto, por supuesto, no es lo que enseña la Biblia. Podríamos pensar que sería difícil desviarnos, ¿no? La Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces creemos estar tan firmes en esto. Ve por favor a Gálatas 1. Vamos a leer versículos 6 y 10. Gálatas 1, versículos del 6 al 10. También te voy a leerlo, este texto, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. El apóstol Pablo escribe, dice aquí, horrorizado. ¿Te imaginas un apóstol Pablo horrorizado? Pues bueno, es el que está escribiendo esta carta y le dice a los Gálatas: estoy totalmente sorprendido, aterrado, horrorizado de que ustedes, y dice aquí, tan pronto, tan fácilmente te estás apartando, se están apartando de Dios, aquel Dios que los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. ¿Qué decían los Gálatas? ¿Cuál era el mensaje que empezaron a predicar? ¿O cómo se empezaron a comportar los Gálatas? Ellos empezaron a darle mucho más valor al cumplimiento de la ley que a la enseñanza de Cristo, que a la, dice aquí, amorosa misericordia de Cristo. Otra vez, anteponer la obra humana, anteponer lo que yo puedo hacer a la obra de Cristo. Sigue diciendo: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Puede estar, dice aquí, aparentes, puedes tener la apariencia de ser la buena noticia. Puede estar muy cercano de lo que dice la Biblia. Pero dice aquí, pero finalmente ese es un evangelio, dice esta versión, diferente. Esta palabra aparenta ser la buena noticia quiere decir una parodia, una imitación. Todo lo que sustituye a la cruz de Cristo en cuanto a nuestra salvación, ya sea una obra, ya sea una persona, ya sea alguna característica, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, ese es un evangelio que solamente aparenta, es una parodia, una imitación, permíteme la expresión, una imitación barata de lo que es el evangelio. El evangelio es lo que la Biblia dice que es, no lo que nosotros creemos que es. La palabra profética más segura, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, es la que tenemos, la que tú tienes en tus manos. Dice el versículo 7: pero no lo es en absoluto. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, versículo 7, pero no lo es en lo absoluto. Están siendo engañados
por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Hay personas que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Dice el versículo 8, si alguien, ya sea nosotros, el apóstol Pablo dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, incluso un ángel, a lo mejor puede ver un ángel y tú puedes decir, wow, un ángel del cielo trae un mensaje de parte de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, si yo mismo o incluso un ángel del cielo les predica una buena noticia diferente de la que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Te das cuenta de la gravedad de tratar al evangelio de la manera que a nosotros nos conviene o nos place? De tratar el evangelio de acuerdo a la conveniencia de un maestro. Dice el apóstol Pablo, que le caiga la maldición de Dios. Así que debemos tener mucho cuidado de llamarle evangelio a lo que es el evangelio y no a lo que a nuestro parecer es el evangelio. El evangelio es lo que la Biblia dice que es el evangelio. La cruz en el centro, el sacrificio de Cristo en el centro, no las obras como estaban haciendo los Gálatas. El apóstol Pablo les dice ahí mismo en Gálatas, ¿por qué fuimos justificados? ¿Por fe o por obras? Entonces, ¿por qué predicas las obras preeminentemente a la fe o al sacrificio de Cristo? Si nosotros hemos sido justificados solamente por la fe a través del sacrificio de Cristo. Versículo 9. Repito lo que ya hemos dicho, sigue diciendo el apóstol Pablo, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Jesucristo. El propósito al predicar el evangelio no es ganar el favor de las personas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tal vez el apóstol Pablo podría decir, si yo quisiera quedar bien con ustedes, Gálatas, les diría, tú eres un campeón, estás haciendo las cosas bien, síguele echando ganas. Si nosotros nos paramos aquí de pronto a decirte, sí, tú estás bien, no te preocupes, el pecado, no vamos a mencionar el pecado, sino unos errores de carácter, ¿no? Y no te hablamos del pecado, y no te hablamos, ¿por qué fue necesaria la cruz de Cristo? Por el pecado, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Por el pecado. Había maestros, de acuerdo a lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera y segunda carta, ¿no? Se van a amontonar maestros para hablarte lo que quieres oír. No solo se va a amontonar gente hacia los maestros, se van a amontonar maestros, o sea, va a haber muchos maestros para decirte lo que quieres oír. ¿Sabes que es bien fácil decirle a la gente lo que quiere oír? Es muy gratificante. Tú le dices a alguien lo que quiere oír y te va a decir, oye hermano, qué bueno, gracias a Dios por tu Dios te bendiga, ¿no? Pero cuando tú le dices a alguien algo que no quiere oír, te ganas la antipatía, ¿no? Ya no te invitan a sus reuniones, ¿no? Y a uno no le gusta caerle mal a la gente, ¿no? ¿A ti te gusta caerle mal a la gente? No, a mí no me gusta caerle mal a la gente. Pero uno no se para aquí para predicar de manera que se gane el favor de la gente, sino el encargo que nosotros tenemos, y digo nosotros, no solo yo que estoy parado aquí, sino el encargo que tú tienes como hijo de Dios es predicar el evangelio sin buscarte ganar el favor de la gente, sino, vamos a ver más adelante, predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar lo que dice la Biblia. A veces pensamos que hay un evangelio más relevante que esto.
A veces pensamos que hay un evangelio más práctico que esto, y no es así. Ve por favor a la primera carta a los Corintios 2. A veces, cuando nosotros presentamos el evangelio o un maestro, nos gusta más hablar tal vez de: tú vas a tener un buen trabajo, ¿no? La gente le gusta oír que va a ser rica, ¿no? A la gente no nos gusta oír de nuestro pecado, ¿no? Yo prefiero oír que me digan: tú vas a ser sano, ¿no? Tú vas a tener tal o cual cosas, tú vas a tener una familia, pues mira, de este. Pero si alguien llega a hablarme de mi pecado, si alguien llega a hablarte de: oye, lo que estás haciendo no glorifica a Dios y la paga del pecado es muerte, no nos gusta. Y pensamos que hay un evangelio más actual, ¿no? Hay quien piensa que el evangelio que dice la Biblia, pues para hace 2000 años estaba bien, pero para el año 2023 tal vez ya no es tan relevante. Y entonces, como que queremos ayudarle a Dios, ¿no? Señor, tu mensaje está muy bien, pero ¿qué tal si te ayudo un poquito haciéndolo más actual, ¿no? ¿Qué tal si te ayudo un poquito, Señor? Como el mensaje de la cruz pareciera que no está tan actual, Señor. Entonces le voy a hablar a la gente que Dios los puede sanar, que si se esfuerzan ellos pueden tener el control de su vida, tantas cosas. 1 Corintios 2 está hablando el apóstol Pablo y dice así, versículo 1, 1 Corintios 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ¿no? No fui con excelencia de palabras, o sea, el apóstol Pablo está diciendo: no fui con la intención de impresionar a nadie ni de agradar a nadie. Versículo 2, pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna. El apóstol Pablo se propuso, tenía una intención bien clara. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a los Corintios? No llegó a hablarles de genealogías, ¿no? Que es lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, ¿no? Enséñale a algunos que no prediquen diferente doctrina, ¿no? Genealogías, cosas interminables, o sea, rollos, ¿no? El apóstol Pablo: yo llegué entre ustedes y me propuse, no sé nada, no hablo nada más que de una sola cosa. ¿Cuál era el mensaje central? ¿Cuál es el mensaje central del evangelio? El apóstol Pablo podría olvidarse de otras cosas. El apóstol Pablo predicaba todo el consejo de Dios, y es lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, si no me equivoco: no me he rehusado a presentar entre ustedes todo el consejo de Dios, todo lo que dice la Biblia. Pero aquí está hablando algo importante. Cuando una persona no conoce de Dios, nos proponemos nosotros no hablar nada más que de Jesucristo y este crucificado. A veces queremos hablarles de que tú vas a estar bien, o a veces nos enfrascamos en que si estos temas difíciles de los cuales hay que hablar, ¿no? Que si el aborto o situaciones que sí son importantes, que están pasando en nuestras vidas, que como hijos de Dios hay que alzar la voz y decir que lo que la Biblia dice es lo que es. Pero a veces nos enfrascamos más en esas cosas que en Jesucristo y a este crucificado. Si una plática en la que tú pretendes presentar el evangelio no se habla de Jesucristo y este crucificado, hermano, no presentaste el evangelio. Y es lo que decía el apóstol Pablo.
me propuse no saber nada sino a Jesucristo y este crucificado. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no te estoy tratando de convencer con sabiduría humana. Mi mensaje otra vez es uno: Jesucristo y este crucificado, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que, versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No necesitamos convencer a la gente con argumentos. Necesitamos obedecer a Dios. Y cuando predico el Evangelio, ¿cómo obedezco a Dios? Presentando, como decía el apóstol Pablo, Jesucristo y este crucificado. Como te decía, aunque Pablo predicó todo el consejo de Dios y enseñó toda la palabra de Dios, el enfoque y la enseñanza a los que no conocían de Jesucristo era esto: Jesucristo, Jesucristo. Era lo que el apóstol Pablo hizo eso. John MacArthur dice esto: hasta que alguien entienda y crea el Evangelio, otra vez, hasta que alguien entienda y crea el Evangelio, de nada más hay que hablarles. La predicación de la cruz predominó tanto en la iglesia primitiva que los creyentes fueron acusados de rendir culto a un hombre muerto. Hasta que alguien entienda y cree el Evangelio, no hay nada más de qué hablarles. No de que les va a ir bien, no de ciertas situaciones, no de que aquello, no de que esto. Hasta que alguien no entienda y cree el Evangelio, solo tenemos una misión: hablar de eso, del Evangelio, hablar de Jesucristo y este crucificado. Como te decía, hay veces que hay una presión grande para hablar de otras cosas, porque este mensaje no es, así como muchas veces no es fácil hablarlo, también para la gente no es fácil escucharlo. Como te decía, hay personas que no quieren oír ese mensaje, ¿no? Y eso es pensar que el Evangelio y el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo no es lo suficientemente importante. A veces pensamos que nosotros tenemos otros temas y que la gente necesita escuchar de la guerra, de la injusticia social, de lo que está pasando en tanto. Si no llevamos, repito, este mensaje a la cruz, entonces no tiene sentido. Si desde un púlpito el mensaje no es Cristo y este crucificado, estamos diciendo la cruz no es suficiente. Lo que te decía hace ratito: Señor, el mensaje que tú dejaste acá no es suficiente, yo lo tengo que completar. Tal vez nosotros mismos pensamos que la cruz no ha sido suficiente para salvarnos y que Dios debe hacer más que solo eso. Digo solo entre comillas, ¿no? Y a veces queremos llenar los oídos de las personas, ¿no? Pero tenemos de tener bien claro, ¿no? A veces pensar que este mensaje no es tan importante como la guerra o como la pobreza o como ciertas cosas, ¿no? También estamos haciendo a un lado el problema real del hombre. El problema real del hombre no es la pobreza, no es la enfermedad, no es la injusticia social. El problema real del hombre es el pecado, el pecado. Puede alguien no ser pobre, ¿no? Y si no conoce al Señor, cuando muera, dice la Biblia que va a ir al infierno de fuego. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué tan importante es hablarle de la pobreza o no? ¿Qué tan relevante es nuestro mensaje? Y repito, ese mensaje es la cruz de Cristo. El problema real del mundo. Hay veces que llegan personas que no conocen del Señor y dicen tener un problema en su matrimonio. Si no conoce del Señor, yo puedo hablarles y yo puedo darles buenos tips con respecto al matrimonio, ¿no?
Y puedo decirle, pues hazle así, pues trátala así, así. No estoy tomando su problema real. Le estoy dando tips para mejorar su vida, pero no es algo diferente a lo que haría cualquier coach de vida allá afuera. Mejor que vaya al psicólogo, ¿no? Mejor que vaya a terapia de pareja. El llamado que nosotros tenemos es, ¿sabes qué, hermano? Tu problema, tú crees que tienes un problema y es el problema en tu matrimonio, pero tu problema real no es tu problema matrimonial. Tu problema real es el pecado que mora en ti. Y la única solución al pecado es la cruz de Cristo. Así que no importa que demos buenos tips de vida o de trabajo. ¿Es malo darlos? No. Qué bueno, si alguien ya conoce al Señor, pues bueno, lo llevamos al Evangelio y decimos, pues, pero bueno, quizá puedes hacer eso. Pero eso no puede ser nuestro real o el centro de nuestro mensaje. No somos activistas sociales. A veces pensamos que solamente lo que tenemos que hacer es hacer buenas obras con las personas. Hay alguien que decía, si tú vas y si la institución, a lo mejor como iglesia vamos y de pronto vamos y repartimos alimento a los pobres, ¿no? A los niños necesitados, damos asistencia social o médica a las personas que lo necesitan. ¿Eso es malo? Por supuesto que no estoy diciendo que eso es malo. Pero si tú solo llevas eso, ¿sabes? La gente te va a recibir muy bien, ¿no? A decir, qué padre que están haciendo, están barriendo las calles, me están ayudando en mi matrimonio, me están llevando un médico para que me revise las muelas. ¿Eso es bueno? Sí, eso está bien. Y la gente nos va a recibir bien. Pero ¿sabes cuándo va a dejar de recibirte bien? Cuando hables el Evangelio. Entonces nuestra labor no es solamente hacer, no estoy diciendo que eso es malo hacerlo, pero a veces nos centramos solo en esto. Voy a llevar alimento a tal lugar, pero no puedes hablar del Evangelio. Pues no importa, pues les dejo esto y pues bueno, ¿no? A veces creemos que eso es el centro de la iglesia. La Biblia dice, no te olvides de las viudas, no te olvides del pobre. No estoy diciendo que eso sea malo, pero no es nuestra prioridad o no es el centro. El centro es llevar el Evangelio. Ok, llevamos alimento a los pobres, pero eso es solo una herramienta para llevar nuestro mensaje, el mensaje que Dios nos ha dicho que demos. Hacemos cosas buenas y la gente te va a aceptar, ¿no? Pero a veces el problema empieza cuando empezamos a hablar de la cruz, del pecado, de quién es Dios, que Dios es soberano, de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? A veces un autor decía, hay quien predica un Cristo ideal, ¿no? O sea, un Cristo del cual la gente quiere oír, ¿no? En Isaías dice, hablando de Cristo, que ni siquiera tenía un muy buen semblante como para que lo desees, ¿no? ¿Te acuerdas qué dice? ¿No? Isaías 53, ¿no? O sea, Jesucristo no solo vino y atrajo a las personas por su semblante, porque era agraciado, ¿no? Él finalmente lo que trajo era un mensaje, ¿no? No se debe presentar a Cristo separado de su obra salvadora. No se puede hablar de Cristo sin hablar de la cruz, ¿no? Segunda de Corintios 5:21. Segunda de los Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la obra redentora.
de Jesucristo. Y este es el centro. Si yo hablo del pecado, hablo entonces de la ira de Dios que cayó sobre su Hijo Jesucristo. Y aquel que no conoció pecado, gracias a tu pecado y al mismo, lo hizo pecado para que entonces nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dar la espalda a la cruz es dar la espalda a Cristo crucificado. Dice un autor, hacer esto es renunciar a nuestra relación con el Cordero que fue inmolado. La cruz en el centro, la cruz en el centro. Hermano, cuando hables del Evangelio, la cruz en el centro. Fue necesario que Cristo muriera por nuestros pecados. No solo se trata de hablar de un madero en forma de cruz, con unos clavos ahí para que. Repito, cuando hablamos de la cruz de Cristo, estamos hablando de la obra redentora de Cristo, de todo lo que implica esa cruz. Ve por favor, por última, primera a los Corintios 1. Cristo crucificado debe ser la esencia de nuestra predicación. Hay algunos a los que les llamaban los enemigos de la cruz. Y quiero decirte que hoy la cruz tiene muchos enemigos. Los evidentes, ¿no? Los que hablan en contra de la cruz, los que hablan en contra del evangelio de manera evidente. Pero no solo eso, aquellos incluso que enfrente de un púlpito se niegan a hablar de la cruz. El pastor Miguel Núñez, si no me equivoco, dice: el problema no es lo que dicen, tal vez lo que dicen es correcto. El problema no es lo que dicen, el problema es lo que dejan de decir. Y la cruz es la parte central de nuestra predicación. Dice el versículo 18 de 1 a los Corintios, este también te lo voy a leer en la NTV. Dice así: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Otra vez, recuerda, te estoy leyendo la NTV, Nueva Traducción Viviente. El mensaje de la cruz, el apóstol Pablo está llevando un mensaje. ¿Cuál es su mensaje? El mensaje de la cruz, el evangelio. Y aquí Pablo le dice el mensaje de la cruz. Ese es una ridiculez para los que van en rumbo a la destrucción. O sea, los enemigos de la cruz, los que dicen eso es ridículo. Hay cosas más relevantes. Hay cosas más relevantes que hablar de eso. El problema del hombre es más que solo la cruz. Entonces vamos a hablarle de estas cosas. La gente quiere oír más que solo de la cruz. Para los que van rumbo a la destrucción, el mensaje de la cruz es ridículo. Dice aquí: pero nosotros que vamos camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. El mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios. Versículo 19, como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Te acuerdas que Pablo decía: no voy a llegar con ustedes con excelencia de palabras, creyéndome el sabio? ¿No? Solo tengo el mensaje de la cruz, a Cristo y a este crucificado. Como dicen las Escrituras, versículo 19: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20: así que, ¿dónde deja esto a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. O sea, aquellos que el mensaje de la cruz les parece una ridiculez, sigue diciendo el apóstol Pablo, Dios ha dejado bien claro que su mensaje o que su sabiduría, dice aquí, parece una ridiculez. Versículo 21: ya que Dios en su sabiduría
se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Otra vez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de sabiduría humana. Usó nuestra predicación, dice la Nueva TV. Acuérdate, en el versículo 18 dice que para ellos les parece una ridiculez, ¿no? Dice aquí, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Usó mi predicación, que muchos pueden decir no relevante, no importante, no actual, ridícula. Pues bueno, dice el apóstol Pablo, Dios usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. 22. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Versículo 24. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Otra vez, delante del debate, delante de los filósofos, delante de los judíos, delante de los gentiles, ¿qué predicaba el apóstol Pablo? Entonces, cuando predico que Cristo fue crucificado, ¿cuál es el mensaje central otra vez? Que Cristo fue crucificado. Y unos se ofenden y otros dicen que son puras tonterías. Pero sin embargo, a los que van a ser salvos, ¿no? Esto es poder y esto es la sabiduría de Dios. Dice el versículo 25, ese plan ridículo, entre comillas, ¿no? Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. O sea, ese plan ridículo de Dios es más sabio que nuestra propia sabiduría. Cuando le decimos a Dios, este hermano no necesita que le hable de la cruz, no este hermano, esta persona no necesita que le hable de la cruz, necesita que le hable que le va a ir bien en su trabajo, necesita que le hable no sé, cualquier cosa. A veces para hablar en el evangelio nos centramos en la necesidad más que lo que es el evangelio en sí. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Hemos visto, hermano, a través de estos textos, no podemos pretender como Caín llegar delante de Dios con mi propia sabiduría, con lo que yo creo que es correcto, como hacían los judíos en Romanos, en la carta a los romanos, que describe el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Señor, yo te pongo en deuda porque me porto muy bien, porque soy muy bueno. No podemos predicar un evangelio que no está centrado en la cruz de Cristo y en la obra redentora de Jesucristo. Y repito, este es el mensaje que predicamos, dice el apóstol Pablo. Ya lo leíamos. Yo me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Cómo llevo con los filósofos y con los inteligentes de este mundo? No tratar de llenar de sabiduría, sino otra vez el mensaje es Cristo crucificado, la obra redentora. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Para todos nos es inalcanzable por nuestro pecado la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios a través de esa obra redentora en la cruz es vida eterna a todo aquel que cree. No podemos predicar el evangelio sin esto, sin decirle a las personas que su mensaje, que su problema real no es el cáncer,
que su problema real no es su problema en su matrimonio, que su problema real no es el problema que tiene en el trabajo. El problema real del ser humano es el pecado. Y que Dios, como un Dios justo, tiene que aplicar justicia. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, por cuanto todos han pecado, merecemos la muerte, todo pecador, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, porque es amoroso, pero también es justo, envió a su Hijo Jesucristo para que en ese amor, pero sin dejar de ser justo, aplicara la justicia, y la ira de Dios fue hacia su Hijo Jesucristo, para que tú y yo recibiéramos la misericordia de Dios, porque también Dios es un Dios misericordioso, que nos libra de las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cuál es la consecuencia? La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y al que no conoció pecado, a Jesucristo, por ti y por mí, los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este es el mensaje que nosotros predicamos, decía el apóstol Pablo, nosotros como embajadores, ¿no? Ir y decirle al mundo que Dios estaba en Cristo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos dio a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es este? Decirle al mundo que Dios estaba en Cristo, reconciliándolo, y que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la justicia de Dios sin ser muertos, ser justificados por Dios, ser llamados justos por Dios. ¿Y qué es lo que está en medio de eso? La cruz de Cristo. La cruz de Cristo, donde el Señor derramó toda su sangre, donde el Señor fue maltratado, y no solo eso, donde el Señor Jesús sufrió el abandono del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y que finalmente fue llevado a la sepultura, pero al tercer día se levantó de los muertos con poder, y le dijo a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre, reinando con poder. Y vendrá y regresará, y toda lengua confesará, Filipenses 2, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y que Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla. Aún los que hoy no lo reconocen, delante de Él se va a doblar toda rodilla, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias por este precioso regalo que es la salvación, Señor, para los que estamos aquí, Dios. No merecemos nada por nuestras obras, Señor, por nuestro esfuerzo. No merecemos absolutamente nada. Lo único que merecemos, de acuerdo a lo que dice tu palabra, es la muerte, porque somos pecadores, Señor. Y eso es lo que merece un pecador, la muerte, Dios. Así que hoy no estamos aquí apelando a tu